no está sobre mí la responsabilidad ni el éxito. Eso sería irrespetuoso para el trabajo de muchos otros licenciados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Más allá de la historia, un espacio donde nuestros invitados nos pueden platicar un poquito acerca de ellos y sobre todo que nos dejan una huella. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual hay que darle la bienvenida. Joab, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Es un gusto estar con ustedes y pues platicando de cosas muy interesantes. No, para nosotros es un placer tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y a ver, para empezar esto me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti. Sí, yo soy Joab Miranda Torres, estudiante recién egresado de la carrera de Derecho y Juicios Orales, terminando mi proceso de titulación y posteriormente la expedición de la cédula. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de trabajar con diversos despachos jurídicos, he desempeñado actividades como gestor de trámites importantes, trámites administrativos más que nada. He sido pasante meritorio, esto quiere decir que no recibía gastos a través de la fiscalía, es decir, procuraduría. Y pues esa ha sido mi trayectoria a lo largo de este tiempo, a lo largo de la carrera, y pues vamos para más. ¿Qué es eso que te enseñan en la escuela, que te enseñan en la uni, ¿no? Pero tú sabes que cuando uno inicia como en esta parte del proceso de la licenciatura, ¿no? Tienes una idea muy diferente a lo que es la realidad, ¿no? Ahorita tú, por ejemplo, ¿qué es eso que te pudiste dar cuenta que no es como te lo enseñaron en la escuela? Claro, principalmente del error que me he dado cuenta que cometen por lo general muchas escuelas, Sí. existirán sus excepciones, claro. Te enseñan, yo siempre he puesto este ejemplo, que te enseñan a preparar un pozole, enseñándote qué es un grano de maíz pozolero, Claro. qué es cocción, que puede ser de res y de pollo, que existen de 3 colores. Te enseñan todo eso, que son conceptos generales, Claro. pero nadie te enseña cómo es el proceso desde que empiezas a lavar la Sí, carne claro. y a preparar los ingredientes, a conseguirlos, cuánto tiempo te va a tomar. Todas esas son cuestiones que no se mencionan en las universidades. Repito, existirán excepciones. Y sin embargo, a pesar de eso, pues es imposible uno como estudiante alcanzarse a imaginar todo lo que, todo lo que puede incluir un proceso, Claro. porque para eso se le llama procesal, esa es la materia, porque deberían haber diferentes temas en cada proceso. En cada proceso se divide por etapas, por secciones, dependiendo la materia, y pues yo siento que eso es lo que no nos enseñan al inicio. Claro, y es que como tú dices, creo que siempre en las escuelas nos enseñan como las bases, ¿no? Las realidades, como de, pues esto, ¿no? Las cosas del cómo se hacen, pero ya a la hora de que tú sales afuera te das cuenta que es un proceso diferente y que no te enseñan en las escuelas. Claro. Por ejemplo, muchos nos hablan acerca de, no sé, el juicio de incumplimiento de contrato. Nos explican qué es un contrato, qué es el incumplimiento, pero por ejemplo ya a la hora de demandar, vienen las primeras dudas. ¿A qué Claro. juzgado tengo que ingresarlo? ¿A qué distrito judicial corresponde? Todas esas son preguntas que te haces ya en la práctica y pues que la práctica te forjan para Claro. responderlas. ¿Tú qué es lo que más se te dificultó en esta parte de aprender? Durante todo tu proceso de, pues sí, de aprendizaje, ¿qué fue eso que se te complicó así mucho, que sí te costó? Yo siento que el problema que tuve al inicio fue que yo me quise especializar principalmente en materia penal, ¿no? Para los estudiantes de derecho, abogados postulantes, no es un secreto, pero para ustedes quizás sí. A partir del 2008 hubo una reforma en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, que se modificaron los artículos, perdón, de la Constitución, Claro. y el procedimiento penal pasó de ser un procedimiento totalmente escrito, en el cual no veías al juez, a un procedimiento totalmente oral, es decir, Ok. platicando así como estamos platicando Ahorita, ahorita sí. enfrente del juez. Yo veía ahí una gran oportunidad de mejora, decía, no, pues ya nos estamos acercando a la forma de litigio anglosajón, al litigio estadounidense, al inglés, y esa es la oportunidad, yo lo veía de esa manera. Claro. Sin embargo, pues el problema fue que me tardé mucho tiempo estudiando esa materia, estudiando esa materia, estudiando esa materia. Sin embargo, en la realidad, cuando tratas de ejercer penal, te das cuenta que muchos problemas penales derivan de problemas de otras materias. Rayos, van Asuntos conectadas. familiares, asuntos mercantiles, bancarios y bursátiles, internacionales. Todos esos son cuestiones que
que uno tiene que dejar de pensar como abogado penalista y tiene que empezar a pensar como un abogado de verdad, Claro. respetando los derechos humanos, valorando todos los procesos, porque todos los procesos son importantes. Exactamente. Y es que como tú dices, no es lo que te digo, a veces no desconocemos de muchas cosas, ¿no? Como en este caso te pasó, tú que dijiste, pues me quiero dedicar a esto solamente y me voy a enfocar en esto, pero a la mera hora te das cuenta que tiene más cosas relacionadas, ¿no? Y que te das cuenta que por algo tienes que aprender de todo. Entonces ahí está como la gran importancia de valorar un poco más a los abogados, porque no es algo fácil y sobre todo porque pues es un mundo que ustedes tienen que estudiar, o sea, no solamente es una cosa, sino son muchas, muchas cosas. Para ser un buen abogado hay que saber de muchas otras cosas aparte de derecho. Y ese es el consejo que yo siento que deberíamos tomar todos los estudiantes, los estudiosos del derecho, claro, egresados y no egresados, porque de eso se trata esta carrera. Claro, por ejemplo, ya ves que siempre está como muy, pues, estereotipado, ¿no? De que, ay, los abogados les dan la mordida y reciben y así ganan los juicios. ¿Tú qué puedes decirnos acerca de esto? ¿En algún momento, por ejemplo, a ti te han ofrecido dinero o has visto a tu alrededor que eso sí suceda? Sí, no me han ofrecido dinero a mí en lo personal. Okay. Reitero, estoy en proceso de titulación y por tanto, pues, no está sobre mí la gestión totalitaria acerca de los asuntos. Yo genero asuntos, pues, auxiliares administrativos en despachos y de gestión. Perfecto. Sin embargo, no está sobre mí la responsabilidad ni el éxito. Eso sería irrespetuoso para el trabajo de muchos otros licenciados. Pero regresando a tu pregunta, sí he visto cómo se ofrece la clásica mordida. Sí. A los abogados postulantes de aquí del estado de Hidalgo no me dejarán mentir. El procedimiento familiar, civil, etcétera, sigue siendo 100% escrito, a pesar de que ya estamos haciendo esa transición. Y no me dejarán mentir los abogados. Luego ves al abogado de enfrente que da dinero. Porque pues como es escrito, te formas en un lugar, pides el expediente, te lo dan, haces una solicitud. Y en esa plática, pues muchos cometen ese tipo de prácticas poco éticas. También algo real que le tengo que mencionar a todos los estudiosos del derecho que van iniciando, no me dejarán mentir, los incitan a hacerlo. Nos dicen, tienes que hacerlo, México es así, el sistema es así, no lo vas a cambiar. Pues no vas a cambiar el sistema a lo mejor, pero lo más importante es tu tranquilidad. Saber que tú trabajas de la manera correcta, saber que no has ofrecido ningún soborno, porque muchos te incitan a hacerlo. Sin embargo, yo te lo digo así, porque muchos te van a incitar a hacerlo, pero pocos están dispuestos a decirte que tu libertad corre peligro si lo haces. Exactamente. Esa es la cuestión. Wow, la verdad es que primero que nada te felicito porque ya no tenemos pues abogados, personas honestas, ¿no? Con ética como tú lo mencionabas. Creo que esta es una licenciatura que desde siempre, ¿no? Se ha tenido entendido como de esta parte de que hay, se les da dinero y rápido maneja, ¿no? Y como dices, a lo mejor tristemente nuestro país a veces obliga a las situaciones, ¿no? Porque es algo que está como muy normalizado, ¿no? Pero creo que aquí es la importancia de lo que tú nos comentas, la ética, y creo que depende mucho de cada persona. Si quieres hacer las cosas bien, si tú estás con la certeza de que sabes hacerlo y de que lo puedes hacer, es lo que tú has hecho, entonces la verdad te felicito y te admiro mucho. Muchas gracias. Perdón, también tocando un poco ese punto, otra forma de trabajar poco ética de muchos abogados es y que yo incluso considero que es peor que la corrupción, es cobrarle de más a sus clientes. Muchas veces, por ejemplo, asuntos agrarios que el cliente pues es un campesino que sin afán de ser despectivo y sin dañar los derechos humanos de cada una de las personas, pues no culminaron la primaria o no lograron terminar algún estudio superior, y eso no te da la inteligencia. Sin embargo, pues sí te pone en una condición de vulnerabilidad al no conocer ¿qué son estas cosas que uno tiene que pensar antes de contratar un abogado? Y muchos abogados pues se ensañan y les cobran cantidades exorbitantes a clientes que quizás hasta no lo tienen y hasta se endeudaron para conseguirlo. Exactamente. Si hay abogados y estudiantes que están escuchando esto, por favor, mitiguemos ese tipo de prácticas. Muchos nos quejamos del estereotipo que tenemos, pero tampoco no hacemos nada para erradicarlo. Exactamente. Esa es la reflexión en este punto. La verdad es que sí espero que les haya servido como un poquito esto, porque como tú lo dices, ¿no? Te confías en el abogado porque dices, pues él sabe, él me va a ayudar, él todo, y ¿qué es lo que sucede? Que te confías en él y pum,
te voltea las cosas, entonces creo que ahí está la falta de ética. O sea, digo, si están teniendo la confianza, te están brindando pues esa confianza a ti, ¿no? Hacia llevar su trabajo, su caso, creo que lo menos que pueden hacer, en este caso los licenciados, pues es responderles, pero de la mejor manera. Claro. Sí, ese debería ser pues el eje central acerca del trabajo de los abogados. Reitero, no soy abogado, estoy en proceso de titulación, pero por mi experiencia pues he tenido la dicha de Claro. trabajar en muchos, conjuntamente con muchos otros profesionales que me supervisan en la gestión Sí. de muchos asuntos. Y sí, sí es esa la constante, es mucha gente la que llega con algún abogado y dice, es que ya no te puedo pagar porque tal abogado ya me cobró tanto, no te puedo pagar porque tal abogado ya me cobró tanto y no hizo nada y por lo tanto yo no quiero confiar en alguien más. Claro. Esa es la cuestión. Es la cuestión. Bueno, pues primero te digo, yo te felicito porque a pesar de que, por ejemplo, todavía estás como en este proceso de titulación, ya habla muy bien de ti todo lo que te haces y yo sé que vas a llegar a ser ahorita en un futuro pues un abogado súper excelente y sobre todo que las personas que nos están viendo y demás pueden confiar en ti, pueden Muchas confiar en gracias. ti porque saben que que tu trabajo es honesto, que tu trabajo es ético y sobre todo que no los vas a defraudar y espero que haya también existan personas que sean así, Claro, porque son los abogados que necesita México, abogados claro. honestos. Y Muchas a ver, gracias. cambiando un poquito el tema de esta parte, de lo que viene siendo la corrupción, me gustaría preguntarte, ¿hay algún derecho o algo que nosotros tenemos, pero que muchas veces desconocemos? O sea, como lo típico de lo que ya sabemos, ¿no? O sea, no, lo que te enseñan en la escuela, no. Algo que sea más como que es estipulado, pero que la mayoría de las personas no sepamos. Bien, uno de los derechos que más yo veo involucrados y que menos trata de ejercer las personas, pues precisamente es este derecho a la defensa, este derecho a defenderte, derecho pues a la contradicción, o sea, decir, oye, tú institución pública, oye, tú persona particular, tú que estás violentando un derecho humano o que me estás violentando un derecho, pues no lo puedes hacer y muchas veces no sabemos a quién recurrir, Claro. cuál es la institución que competente y muchas veces, pues muchas veces lamentablemente no se puede confiar en la institución. Eh, entonces sí, yo les hago la invitación a todas las personas de que si se ven en la penosa y necesidad de requerir los servicios de un abogado, pues que no tengan miedo, que ustedes consigan un abogado de su confianza, que ustedes lo vean trabajar, que eso es lo principal, y sobre todo, pues, no se queden callados, no se queden Sí. callados. Esa muchas veces es el problema, no existe la fe en nuestras instituciones públicas Claro. y muchas veces eso lleva a las personas a decir, pues me quitaron mi casa, pero pues ya ni modo, Ya ni no modo, voy a sí. hacer nada. Ajá, sí, sí, sí. Mi tío se agandalló lo de mi herencia, perdón la Sí, palabra, claro. este, pero Ya para qué ya hago para algo, qué ya lo dejo hago, ya así. para qué hago algo. Sí, sí, sí. Me corrieron de mi trabajo por despido injustificado, pero pues, ¿qué le puedo hacer? Ellos ya Ajá. tienen la manera, ya están curados de espanto, dicho Ya, de manera sí. coloquial. No, yo siento que es el derecho que más se ve limitado en la Claro. práctica y sí en la vida diaria. Derivado de eso, también muchas personas no saben que se le están violentando un derecho humano. Entonces muchas personas, por el desconocimiento de lo que son los derechos humanos, eh, pues se ven en digámoslo así, en ese estado de indefensión Claro. porque no saben que se pueden defender. Ujú. Ese también es, van de la mano, son puntos que Sí. van de la mano. Fíjate que tú ahorita mencionas algo muy, muy importante, lo cual es la parte de los derechos humanos, que digo es algo que todos tenemos y ni siquiera a veces los conocemos. O sea, creo que solamente nos quedamos con lo que nos enseñan de pequeños, ¿no? En la primaria, que te enseñan como los derechos que tú tienes, pero creo que nunca nos metemos un poquito más a indagar sobre qué tenemos, o sea, qué derechos tenemos nosotros como personas, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el problema, porque como dices, en algún momento, en alguna situación que se te llega a atravesar en la vida, a veces por el miedo, por decir, híjole, es que, pues, ¿cómo les voy a ganar yo, no? Híjole, no, pues es que ya mejor le dejo así, es lo que tú nos comentas, ¿no? Pero creo que todo esto se viene a causa del desconocimiento de nuestros mismos derechos humanos que tenemos. Claro, y pues por el miedo, Ajá. no hay que apartar la vista del miedo. Yo le invito a todos los estudiosos del derecho como yo que pues brindemos de esa confianza a cada una de las personas
que vienen al despacho en el que trabajamos o que vienen a requerir algún papel de consulta o de gestión, pues que les demos esa confianza, Claro, esa fe, eso es lo que necesita nuestro país principalmente. Muchas exactamente. veces, a los abogados hemos escuchado la frase clásica de, es que es al gobierno, es contra el gobierno No y al puedes. gobierno nadie le gana. Ajá, sí, lo he No, escuchado. existen muchas vías, existe el juicio ordinario, sea la materia que sea, y posteriormente los recursos y finalmente el amparo. Pero sí, de que existen maneras de defenderse, existen maneras de defenderse. Qué bueno, fíjate que qué bueno que nos lo mencionas para que justamente la gente que nos ve allá afuera, pues justamente no entiendan de que no todo está perdido, que si en algún momento llegan a, esperemos que no, pero si en algún momento llegan a pasar alguna situación de esas que dices, primero que nada, no tener miedo, eso sería como lo principal, Lo principal. buscar un buen licenciado, una buena persona que los pueda asesorar y sobre todo que no está perdido, ¿no? Porque como tú nos comentas, hay alternativas en las que se pueden, pues, hacer. Claro. Y bueno, me gustaría ya hacerte otra pregunta un poquito diferente que me ha tocado escuchar mucho de cómo se refieren acerca de los licenciados de oficio. Ya. Ya ves que, bueno, yo a mí me ha tocado, ¿no? Escuchar de que, ay, no, no se les dice a alguien, pues, no sé, te puedo presentar a un licenciado de oficio. Híjole, no. Piensan que los licenciados de oficio está como ese estereotipo de que no saben, de que son personas que, ay, nada más están ahí. O sea, entonces, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto? Pues obviamente generalizar sería injusto para muchos abogados de oficio. Yo estoy consciente de que hay muchos que son muy muy buenos. Sin embargo, no hay que quitar la vista de la realidad de nuestro país. Claro, Nuestros sistemas de defensoría pública, nuestros juzgados, nuestras fiscalías, todos están así saturados de procedimientos, de claro, trabajo. Por ejemplo, hay asesores públicos en materia penal que, que están sobrecargados, claro, que están en su representación 40 carpetas de investigación ya, y pues eso genera una déficit en el trabajo. También, pues no hay que olvidarlo. Muchas veces de esos abogados, por la propia carga de trabajo, pues privilegian a las personas que dieron, no me gusta decirlo así, pero pues a lo mejor un apoyo económico. claro, sí, 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 No digo que todos, lo aclaro, no digo que lo haya visto, sí, sí, sí. pero no digo que lo haya hecho, sino que es la realidad Es lo que es la pasa, realidad de claro, nuestro país. claro, Basta con preguntarle a una persona, oye, ¿tú has tenido un abogado de oficio? Y si esa persona te dice que sí, pregúntale cómo fue el servicio. sí, Muchos de ellos te van a recalcar esto que te estoy sí, diciendo en palabras menos técnicas. claro, Entonces, la idea, pues, si ustedes pueden pagar un abogado particular, claro, siempre va a ser la la mejor mejor, opción. También, pues, recalcando y reiterando las preguntas de hace un momento, tiene que ser un abogado técnico, claro, y que no sea corrupto. Un abogado que cumpla con estos 3 puntos va a ser un abogado que te va a trabajar de manera excelente. Por ejemplo, ahorita tú nos comentas, ¿no? Como de los 3 puntos que debe de tener un abogado. ¿Tú qué es eso que les dirías a las personas que nos ven allá afuera para poder identificar a un buen abogado y a un abogado que no es bueno? Claro, yo reitero, estoy en proceso de titulación. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de brindar asesorías, de hacer trabajo administrativo dentro de diversos despachos y por lo tanto, he estado muy de cerca con cómo ejercen diferentes licenciados en diferentes materias. Mm, Yo diría que los principales puntos en los que debes basarte para buscar un buen abogado sería, número uno, que te explique de manera clara, Ok, que te explique de manera clara y las veces que tengan que ser, cuál va a ser la estrategia que se van a tomar. Ese es uno. Dos, que te explique todas las opciones que tienen, porque hay algunas opciones más tardadas en tiempo, pero más efectivas, hay opciones más rápidas, pero ya, más caras, sí, 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 existen opciones. Eh, y que tu abogado te explique cuáles son cada una de esas opciones, a ti te brinda pues la seguridad de decir, pues acorde a mi situación económica, claro, acorde a la desesperación o acorde a las necesidades que tengo en el momento, pues voy a tomar esta vía. claro, Tercer punto que yo recomendaría para identificar a un buen abogado, y esta ya es en la cuestión del dinero, reitero, no he cobrado como abogado,
pero sí he visto abogados que pues empiezan a inflar, Ujú. las tarifas de lo que es. Ahí el consejo sería pues, si su abogado va a realizar algún trámite administrativo, no sé, una escrituración, para la escrituración pues se necesitan varios documentos del ayuntamiento, que el avalúo catastral, que el número de alineamiento, que el dictamen de gravamen, todos esos Ok, son bueno, papeles que se tienen que pagar directamente en el ayuntamiento. Entonces muchos abogados de ahí, o inflan las cifras. claro. Por ejemplo, el trámite cuesta 2,000 pesos y dicen, cuesta 4, Ujú, lo doble, ¿no? lo Sí, sí, sí. doble. Ahí el consejo pues es, no tengan miedo, ya toda la información es pública. Ingresen a la página oficial del ayuntamiento al que corresponden y busquen cuál es el precio real. Si ustedes ven que su abogado les está mintiendo, seguramente es un mal abogado. Claro. Otro consejo que les doy para identificar a un buen abogado, pues es buscarlo en Facebook, buscar la reputación que tiene, si lo están quemando, De hecho, si lo están molestando, si tiene incluso en las noticias, si tiene algún sí, proceso en su contra por, no sé, fraude procesal, el delito de cometido en las funciones de los abogados postulantes, todas esas cuestiones pues son cosas que a lo mejor se desconocen, pero pues que se deben de verificar siempre. Ya por último consejo, pues también la cuestión del dinero, sí, revisar realmente cuánto cuesta los trámites que está realizando su abogado, este, incluso hasta consultar con otros abogados, pues a final de cuentas cuando uno va al doctor, muchas veces ocupa otra opinión técnica, claro. una segunda Una segunda opinión. opinión, sí. Ujú. Wow, la verdad es que nos acabas de dar como puntos muy, muy importantes, ¿no? Y como dices, algo tan simple a veces como, por ejemplo, buscarlo en redes sociales. Por ahí dicen que en redes encontramos todo. Y eso Claro, es algo muy cierto, ¿no? Entonces creo que sí estaría, no estaría de más y creo que también el abogado, si no es condenado, no tendría por qué tener problema en que el usuario que lo está contratando lo busque, ¿no? claro, Entonces, sobre todo, igual nos mencionas algo lo que viene siendo la comunicación. Creo que, como sabemos, la comunicación es primordial en absolutamente todo y, de hecho, ya en capítulos anteriores lo hemos tratado, lo hemos platicado, que la comunicación es muy, muy importante y creo que en este caso, pues no es la excepción porque también, ¿no? Lo mismo. Creo que aquí todo depende de la comunicación que exista entre el abogado y el usuario y sobre todo, como dices, que existe esa confianza y que la persona que está contratando ese servicio no tenga a veces el miedo, ¿no? De, híjole, es que le voy a preguntar otra vez, se va a ofender, ¿no? O qué va a decir. Creo que debe de existir como esa parte de confianza, de empatía, de todo, ¿no? Respeto, sobre todo. claro. Entonces, pues, muchísimas gracias, Joab. La verdad es que nos acabas de dejar una huella. Se acaba de cumplir otra vez el propósito de este episodio, de este programa, porque justamente nos dejaste una huella, aunque todavía a lo mejor todavía no ejerces como tal como licenciado y porque pues, estás en tu proceso de titulación. Sin embargo, creo que vi muchas cualidades en ti, vi muchas cosas que hablan muy bien y sé que en un futuro vas a ser un abogado excelente de las personas de allá afuera que van a volver a contratarte porque haces las cosas bien y creo que eres de las personas que necesitamos aquí en México. Entonces, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ya por último, antes de retirarnos, Sí, pues me gustaría recalcar que hago trabajos de gestión administrativos, este, y yo siempre, uno de los principios con los que me he regido para trabajar, y yo siento que es el principio en el que nos deberíamos regir todos los profesionistas, es que si tú brindas un servicio de manera independiente, no se dice de esta manera, es mi cliente. No lo veamos así. No es tu cliente, te está pagando, es tu patrón. ok, Entonces, eso es lo más importante y esa es la filosofía en la que me he guiado durante todo este proceso de estudio, de adaptación, de claro, incorporación y pues se va a ser el principio con el que me voy a regir ya cuando tenga mi cédula para futuros trabajos claro. y pues ese es el consejo que dejo por último y como Muchas reflexión. gracias. Muchas gracias por No, permitirme darme el uso de la voz y ha sido un placer compartir lo poco o mucho que sé al respecto. no, el placer es para nosotros. Muchísimas gracias porque te digo, nos dejaste una huella. El programa se cumplió, entonces gracias, te agradezco que hayas tomado el tiempo de estar aquí y sobre todo de compartirnos un poquito acerca de toda tu experiencia. Muchas gracias. Y pues bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden estar pendientes porque vienen muchos más episodios igual de interesantes que este. Así que gracias.